Es el año 2040. A mitad de camino entre la Tierra y el Sol, hay un tipo nuevo de telescopio. Miles de espejos esparcidos por el espacio envían sus imágenes a un satélite central. El objetivo es observar la superficie de planetas lejanos. Y aquí la sorpresa: la imagen de un mundo extraño, a cientos de miles de millones de kilómetros de la Tierra. Observen las manchas azules y verdes. Es probable que sean océanos y continentes. ¿Y esas líneas brillantes podrían ser ciudades? A pasos del futuro. Los mundos de hielo, los mundos de fuego y los planetas gigantes podrían ser pronto un nuevo planeta Tierra. ¿Cómo surge la vida? ¿Es un fenómeno común o raro en el universo? Hay miles de millones de soles y planetas solo en nuestra galaxia. ¿Cuántos tienen vida inteligente? Si existe vida inteligente en el universo, ¿podemos comunicarnos? ¿Qué diríamos? Si existe vida inteligente, ¿por qué permanecen en silencio? ¿Qué pasaría si realmente estuviéramos solos en el universo? ¿Estamos solos en el universo? Existen cientos de planetas y miles más por descubrir. El universo está lleno de ellos. En alguno de ellos puede haber vida, tal vez incluso vida inteligente. Este es el nuevo sueño de los astrónomos. 15000. Muchos ceros forman el número de planetas similares a la Tierra. Un número enorme de tierras dentro de nuestro universo. Si este es el único planeta en el que hay vida inteligente, sería un milagro increíble. Descubrimos que hay 31.513 civilizaciones inteligentes en una galaxia de 1.000 millones de estrellas. Puedo apostar a que en un siglo descubriremos vida en otras partes del universo. Esta fascinante búsqueda de nuevos mundos comenzó con la exploración de nuestro sistema solar hace 50 años. Aunque fue fascinante para los astrónomos, decepcionó a quienes esperaban encontrar vida. Pero esta exploración está lejos de terminar. Hay nuevas esperanzas depositadas en las misiones a los planetas gigantes como Saturno y Júpiter. 2029 será el año de nuestro regreso a Titán, el satélite más grande de Saturno. ¿Recuerdan el 14 de enero de 2005? La sonda Huygens nos mostró un increíble paisaje de montañas y valles, similar a la orilla del mar. Se podían ver bloques de agua congelada en el suelo bajo un cielo anaranjado. Era un mundo extraño, tan cerca y a la vez tan lejos del nuestro. 24 años después, en 2030, una nueva misión no tripulada dejará caer 2 nuevos objetos en Titán, un globo aerostático de 600 kilos y una sonda pequeña. La responsable de esta empresa conjunta entre Estados Unidos y Europa, Athena Koustenis, nos cuenta sobre este fantástico viaje como si ya estuviera allí. En este ocaso, el globo se moverá a 10 kilómetros de altitud. Y aquí hay menos 200 grados centígrados. Es muy frío. Las cámaras, analizadores y el resto del equipo a bordo tomarán imágenes del suelo. Pero también utilizaremos algunos flashes para ver qué hay en el fondo y a nuestro alrededor. Cuando atravesemos la atmósfera, absorberemos los gases y veremos cómo está formada la superficie y de qué está hecha su química orgánica.
lo que nos permitirá entender su nivel de complejidad y si tiene lo necesario para generar macromoléculas y crear vida como en la Tierra. Al mismo tiempo, este globo se mueve en un mundo muy frío y muy oscuro. Enviada a uno de los lagos de hidrocarburos de Titán, la pequeña sonda buscará los rastros de una química básica que revele la presencia de vida. Cuando la sonda aterrice los instrumentos, tomarán muestras del líquido de este lago. Lo probamos y con todo el equipo a bordo, haremos un análisis que nos dirá de qué está hecha esta atmósfera y si hay líquido en su interior. Para tener líquido dentro de Titán, necesitas amoníaco. Este módulo de aterrizaje nos muestra que, sí, hay rastros de amoníaco en este lago. Vimos que hay un océano dentro de Titán, un océano hecho de agua que puede albergar vida. Si no hoy, quizás algún día. También esperamos encontrar vida en Encélado, otro de los satélites de Saturno. Observa el horizonte. Géiseres gigantes de hielo hacen erupción en la superficie. Los alimenta un océano subterráneo. La oportunidad es muy tentadora. También iremos a Encélado. Nuestro orbitador se acerca y se sumerge en uno de estos géiseres. Recogerá materia que luego analizaremos en la Tierra. Considerando el frío que hay en Encélado y en Titán, el único tipo de vida que podríamos encontrar sería una forma de vida muy básica. Más que la vida misma, sería la base de la vida. Para encontrar formas de vida más complejas, nuestras esperanzas se centran ahora en los exoplanetas, es decir, planetas que orbitan alrededor de otros soles. Hoy un nuevo satélite se encarga de encontrar mundos distantes. Su nombre es Corot. Estamos en Toulouse, en el Centro Nacional de Estudios Espaciales. Este es el equipo a cargo de Corot. Durante los últimos 3 años, la lista hecha por este satélite cazador de planetas sigue creciendo. Este es el último que encontramos, Corot 9b. Gira lentamente alrededor de su estrella. Es un planeta gaseoso. Está lo suficientemente lejos de su estrella como para tener un clima moderado o templado, similar a la temperatura que tenemos en la Tierra. Por desgracia, es un planeta gaseoso, por lo que es probable que no haya vida en él. ¿Cómo se pueden encontrar objetos tan pequeños y tan lejanos? Hacer que los telescopios sean más potentes no es suficiente. Este es un modelo pequeño que muestra la rotación de un planeta alrededor de su estrella. Cuando el planeta pase por delante de la estrella, la luz que sale de la estrella disminuirá un poco. La sensibilidad de Corot es tan alta que puede notar cuando la luz que emite la estrella disminuye. Por lo tanto, puede detectar las señales que indican la existencia de planetas alrededor de estas estrellas. El planeta atrae y mueve un poco la estrella hacia él. Los instrumentos conectados a los grandes telescopios en el suelo detectan este movimiento. Esta segunda técnica se utiliza para confirmar la existencia de planetas alrededor de otras estrellas. Al principio, los planetas que descubrimos eran grandes planetas gaseosos, no aptos para la vida. Con el paso de los años, los hemos acotado. Ahora los astrónomos descubren pequeños planetas rocosos como la Tierra.
Para alcanzar el objetivo final de encontrar un planeta similar a la Tierra, debemos esperar a una nueva generación de telescopios, los hipertelescopios. ¿Qué es un hipertelescopio? Es un conjunto de pequeños telescopios esparcidos sobre una superficie, que actúan como un gran telescopio único. Cada uno de estos pequeños telescopios envía la luz que recibe a un telescopio central, que combina lo que recibe de todos los pequeños. Si se quiere observar un planeta entero, necesitarás 20.000 metros cuadrados de espejos. Para observar sus continentes, necesitarás 80.000 metros cuadrados de espejos. Y para descubrir cualquier posible señal de vida, necesitarías 500.000 metros cuadrados de espejos. Si, por ejemplo, quisieras ver una imagen de la bahía de Saint Malo a una distancia de 500 metros desde la vista de una estrella cercana, necesitarías poner tu telescopio a 300.000 metros, la distancia entre la Tierra y la Luna, y necesitarías una superficie de casi 5 millones de metros cuadrados, lo que equivale a unas 1000 veces el tamaño de un campo de fútbol. Martes 6 de abril de 2010. Academia de Ciencias de Francia. En esa fecha, el astrónomo suizo Michel Mayor daba una presentación sobre la búsqueda de planetas similares a la Tierra ante sus colegas. Podemos ver esos anillos, esa estructura, que nos da información sobre la existencia de sistemas planetarios. En 1995, Michel Mayor fue el primer astrónomo en descubrir un exoplaneta, a 40 años luz de la Tierra. Aquí está, 51 Pegasi, un gigante gaseoso como Júpiter. Pero la sorpresa fue que su órbita estaba muy cerca de su estrella. Michel Mayor aún está entusiasmado. Es muy inusual. Un planeta con la misma masa que Júpiter que orbita muy cerca de su estrella, rodeándola en 4 días. Nuestros conceptos sobre la estructura de los planetas grandes no nos permitirían entender esto. Tuvimos que reconsiderar por completo la teoría para explicar cómo este planeta, que tenía que estar muy lejos, evolucionó para acercarse a su estrella. En este momento, toda la teoría sobre la formación de sistemas planetarios debe incluir esto. Una sorpresa desde el primer descubrimiento. Otros descubrimientos estarán al mismo nivel. Se descubrieron más de 400 planetas en los últimos 15 años, cada uno más sorprendente que el anterior. La gran mayoría de los planetas descubiertos eran nuestros vecinos más cercanos. Estos son planetas que se encuentran bastante lejos, entre 10 y 100 años luz. Pero se realizó un experimento para encontrar planetas que están aún más lejos. Básicamente, tomamos imágenes sucesivas de regiones del centro de la galaxia durante meses. Fue el experimento OGLE. O-G-L-E. Acerquémonos a este pequeño planeta que a primera vista no parece la gran cosa. OGLE 05390. Vayamos a la superficie de su suelo helado. Nos llevaremos una sorpresa. Es un planeta helado. Es muy frío y lejano a su estrella. Por desgracia, es probable que no haya vida en un planeta así, pero el cielo debe ser totalmente deslumbrante. ¿Por qué? En las regiones centrales de la galaxia, la densidad de las estrellas es mucho mayor, casi 1 millón de veces mayor de lo que es a nuestro alrededor. Imaginemos la vista del cielo que se debe tener desde un planeta así. Una infinidad de estrellas, 100, 1000 veces más densas que lo que tenemos aquí. Por desgracia, no podremos ir allí. Por supuesto que los astrónomos buscan una nueva Tierra, pero ¿dónde la podemos encontrar? Nos gustaría un pequeño planeta similar a la Tierra, que esté a la distancia exacta para que no sea ni demasiado caliente ni demasiado frío. Gliese 581d es el primer pequeño lugar que se encuentra en esa situación.
Aún así, no es del todo un planeta como el nuestro. Su masa es 7 veces mayor que la de la Tierra. Es muy pesado, pero se encuentra a una distancia habitable de su estrella. Hoy, Michel Mayor tiene una hipótesis personal sobre Gliese 581d. Un planeta océano. Según Michel Mayor, fue un planeta helado que migró y se derritió a medida que se acercaba a su estrella. El resultado es un enorme océano. No es similar al océano delgado que tenemos en la Tierra. Se trata de un océano de casi 100 kilómetros de profundidad. Aquí hay un objeto increíble con una historia fantástica. PSR 1257+12. Este pequeño planeta orbita alrededor de un púlsar, el cadáver de una estrella que gira y emite un chorro muy intenso de rayos X y ultravioleta. Fue detectado de casualidad en 1990 por un astrónomo polaco, 5 años antes del descubrimiento oficial de Michel Mayor. En aquella época, los astrónomos no estaban seguros si se trataba de un planeta real. Estaban equivocados. Fue el primer exoplaneta descubierto. El equipo de Corot acaba de encontrar el planeta más pequeño que conocemos hasta hoy, Corot 7b. Es apenas más grande que la Tierra. Da una vuelta alrededor de su estrella en menos de 24 horas. En otras palabras, si Corot 7b tuviera habitantes, el año no duraría ni un día. Suena como la historia de El Principito. Como gira en menos de un día, está muy cerca de su estrella. Muy cerca del fuego, así que es bastante caliente. Pero como siempre mira a su estrella desde el mismo lado, al igual que la Luna hace con la Tierra, es muy caliente de un lado y muy frío del otro. Así que si quieres ir de un lado al otro, tendrías que pasar de un traje de baño a un traje de esquí. En 15 años, nuestra percepción del universo cambió por completo. Ahora está lleno de planetas. Fuimos a la Universidad de Berkeley para conocer a uno de los astrónomos estadounidenses más famosos, Geoffrey Marcy. Junto con Michel Mayor, fue uno de los pioneros en el descubrimiento de exoplanetas. Hizo un pequeño cálculo para nosotros en la cafetería. Podemos estimar cuántos planetas similares a la Tierra hay en todo nuestro universo de la siguiente manera. Sabemos que hay 200.000 millones de estrellas dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. 200.000 millones de estrellas. Y sabemos que alrededor del 15% de esas estrellas tienen planetas. Así que si multiplicamos esas dos cifras, veremos que hay 30.000 millones de sistemas planetarios dentro de nuestra Vía Láctea. 30.000 millones de sistemas planetarios es un número enorme de planetas. Pero podríamos preguntarnos, ¿cuántos de ellos tienen tierras? Y es probable que el 50% de ellos tengan tierras. Entonces, si multiplicamos el 50% por 30.000 millones, veremos que hay unos 15.000 millones de planetas como la Tierra en nuestra Vía Láctea. 15.000 millones de tierras y solo dentro de nuestra galaxia. Ahora bien, si consideramos todo el universo, debería tener alrededor de 100.000 millones de galaxias como la Vía Láctea. Así que si multiplicas estos dos números juntos, 15.000 millones de tierras dentro de cada una de las 100.000 millones de galaxias, verás que al multiplicarlos obtienes 1, 5, 0, 0, 0, muchos ceros, 24 ceros. Un enorme número de planetas habitables dentro de nuestro universo. Hemos ido más allá del territorio de la astronomía. Atravesamos una gran revolución filosófica.
que cambia completamente la conciencia que tiene el hombre de su lugar en el universo. Ahora, tomémonos un momento para contemplar nuestra Tierra. Selvas espesas, cascadas, lagos, océanos. Estos paisajes no parecen existir a menudo en el universo. Hasta ahora, lo más probable es que la mayoría de los mundos lejanos que los astrónomos detectaron sean desiertos helados o ardientes, por tanto áridos. En cambio, la Tierra está llena de vida. En la sabana, en el bosque, en las profundidades del océano, en cuevas profundas, y en nuestras ciudades, con millones de seres inteligentes. ¿Cómo se explica esta excepción? Personalmente, me siento muy cómodo con la idea de que la vida es una consecuencia natural de la evolución del universo. Cuando se dan las condiciones, la vida tiene que desarrollarse. Eso no significa humanidad, no significa una forma de vida similar a la nuestra. Lo más probable es que sea unicelular, la forma de vida más común que existe. Estoy dispuesto a apostar que dentro de un siglo descubriremos vida en otro lugar del universo. Que conste que el optimismo de Michel Mayor no es solo una creencia. Está confirmado por investigaciones objetivas que se llevan a cabo en laboratorios de todo el mundo. Estamos en la Sociedad Francesa de Exobiología. No son fanáticos de la ciencia ficción, sino biólogos, químicos y astrofísicos, que experimentan sobre las formas que puede adoptar la vida en planetas diferentes a la Tierra. En este laboratorio, los exobiólogos recrearon la atmósfera de Titán, la gran luna de Saturno. La mezcla de este tubo de ensayo está hecha de nitrógeno, metano y monóxido de carbono. Luego se sumerge en nitrógeno líquido a 170 grados bajo cero, la temperatura de Titán. Por último, hacemos circular una corriente eléctrica entre dos electrodos que simula los rayos ultravioleta del Sol. Lo dejamos reposar unos días. Y observen el resultado. Esos compuestos oscuros que están hechos de carbono e hidrógeno. Son compuestos orgánicos, los ladrillos que están en la base de la vida. En 1953, el biólogo estadounidense Stanley Miller realizó un experimento similar, reconstruyendo lo que creía que era la atmósfera de la Tierra primitiva. Metano, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua. También obtuvo compuestos orgánicos. Para el público, este descubrimiento cayó como un rayo. El público no se dio cuenta de que era tan fácil obtener compuestos biológicos. En situaciones experimentales que son muy simples, el hecho de que era fácil fue una gran sorpresa. Una gran sorpresa para el público y para algunos científicos, que no pensaban que en tan poco tiempo se pudieran construir los elementos de la base de la vida. No nos precipitemos. Una cosa es tener los ladrillos, pero todavía hay que construir la casa. Desde hace medio siglo,
Sabemos que el plano está dentro de esta larga molécula que llamamos ADN, ácido desoxirribonucleico. Por desgracia, no se encuentra en el fondo de un tubo de ensayo. En estos experimentos no construimos bacterias o microorganismos. Tampoco construimos ácidos nucleicos o incluso proteínas. Lo que construimos son los ladrillos de estas moléculas gigantes. Los aminoácidos son los elementos, los ladrillos, que forman las proteínas. También construimos pequeños trozos de ácidos nucleicos, pero ladrillos muy pequeños. Pasar de estas piezas pequeñas a la macromolécula es como pasar de unos ladrillos a una catedral. Y no sucede de la noche a la mañana. Para entender cómo empezó todo, debemos emprender un largo viaje hace 4.000 millones de años al infierno que era la Tierra primitiva. Lluvias de asteroides, volcanes en erupción, un océano hirviente y una atmósfera asfixiante, con 100.000 veces más dióxido de carbono que la nuestra. En una película de animación de 2008, los investigadores del CNRS se divirtieron al popularizar lo que sabemos sobre los primeros momentos de la vida. Decidieron contarnos las aventuras de una pequeña molécula de agua, picolina. Tras llegar a la Tierra a bordo de un cometa, Picolina presenciará el nacimiento de la vida en el interior de los océanos primitivos. Al principio ve moléculas aisladas y simples, como el metano o el dióxido de carbono. Después, moléculas más complejas como los aminoácidos, los famosos ladrillos de Stanley Miller. Pero un día, Picolina se encuentra con algo asombroso. Un día, me encontré con una especie de enorme serpiente molecular. Un polímero. Docenas de moléculas unidas, unas a otras en fila india. ¡Qué idea tan extraña! Me encontré con otras, cada vez más y más, que parecían salir de una grieta en el fondo de la piscina en la que caí. Quería estar segura. Me acerqué. Y aquí, ¡qué espectacular! Moléculas de la misma familia, unidas a cristales de arcilla, se organizaban unas junto a otras. En realidad, este pequeño viaje que nos cuenta muestra las complejidades de la materia. Venimos de pequeñas moléculas con carbono. La mayoría de ellas tienen átomos de carbono en su estructura, y esas moléculas son capaces de volverse más complejas, de reaccionar unas con otras y de hacerse cada vez más grandes. No dejan de crecer y se convierten en moléculas gigantes, lo que los químicos llaman macromoléculas. Y algunas de estas macromoléculas serán capaces de multiplicarse al hacer copias de sí mismas. Una vez que aparecen estas moléculas grandes que pueden copiarse a sí mismas, se da el principio de la vida. Podemos decir que estas macromoléculas que hacen copias de sí mismas son los primeros organismos vivos. Puede ser que así apareciera la vida en otros planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Para encender la chispa, bastan unas simples condiciones. Si tenemos en cuenta lo que ocurrió en la Tierra, que aún es la referencia en este campo, parece haber tres elementos esenciales: la materia carbonatada, el agua líquida y las fuentes de energía. Y cuando vayamos a buscar vida en otros lugares, en el sistema solar para empezar, nos interesaremos por entornos en los que se den estas tres condiciones, estos tres ingredientes. Si estas tres condiciones están presentes,
entonces todo es posible. En nuestro planeta, podemos encontrar vida en los lugares más extremos. Por ejemplo, descubrimos vida en las profundidades del océano bajo fuertes presiones, organismos vivos que llamamos barófilos. Barófilo significa que ama las altas presiones. En lagos donde el nivel de sal es muy alto, el Mar Muerto, por ejemplo, donde el nivel de sal es máximo, encontramos algo que no esperábamos. Encontramos muchos organismos llamados halófilos. Los organismos más extraordinarios son sin duda los hipertermófilos. Aman las temperaturas muy altas. Hasta ahora el récord es de 121 grados Celsius. Detengámonos aquí. Ahora conocemos las reglas del juego de la vida. Y solo podemos ver nuestra Tierra en todo un abanico de posibilidades. Pero en mundos lejanos, ese abanico puede aumentar, hasta competir con las creaciones más salvajes de la ciencia ficción. Ahora vayamos más lejos. Esta es la aguja espacial de Seattle, en el estado de Washington, el monumento más emblemático de la ciudad. En la Universidad de Washington hallamos un asombroso laboratorio, el Laboratorio de Planeta Virtual. Aquí, los exobiólogos crean mundos virtuales para ayudar a los astrónomos a comprender mejor lo que encuentran sus telescopios. Hace poco, se hicieron una pregunta muy simple. ¿Qué color tendría la vegetación en un mundo que orbita un sol lejano? ¿Verde? No necesariamente. En nuestro planeta, el follaje es verde, porque ese es el color de la luz que las plantas no utilizan. Ellas reflejan esa luz hacia atrás y la vemos verde en nuestros ojos o la cámara. En un planeta con mucha luz procedente de una estrella muy caliente, es probable que haya mucha luz azul. Entonces reflejarían esa luz azul porque no quieren usarla. Luego esa luz se reflejaría a nuestros ojos o a un telescopio y veríamos las plantas de color azul. A los lados veríamos color negro. El color negro significa que hay absorción de color, por lo que nada se refleja. Si la estrella es fría, no emite muchos fotones, por lo que en un planeta que no recibe mucha luz de su estrella principal, debes absorber todos los fotones que puedas. Y si haces eso, no vas a reflejar nada, lo que causaría que la planta sea color negro y las hojas de algunos planetas sean negras. Estas simulaciones se pueden extender a formas de vida adaptadas a condiciones muy diferentes de las nuestras. Por ejemplo, un planeta gigante donde la gravedad fuera mucho más fuerte que en la Tierra. Si un planeta tuviera mucha más gravedad, podría mantener su atmósfera. A lo largo del tiempo, la atmósfera de la Tierra perdió hidrógeno a través de su parte superior y dejó atrás oxígeno y ozono. Si eso no ocurriera porque el planeta es más grande y pesado, podríamos acabar sin oxígeno ni ozono, por lo que las plantas o los organismos del planeta necesitarían protegerse de la luz ultravioleta. Una forma de hacerlo es vivir en los océanos. Otra forma es formar comunidades compactas que terminan pareciéndose bastante a las rocas, solo que en realidad son alfombras o capas de organismos como estos de aquí, los estromatolitos. Por supuesto que lo que nos importa es la vida inteligente. ¿En qué planeta tendríamos posibilidades de descubrirla? Bueno, tenemos una buena imagen de cómo es un planeta inteligente: la Tierra.
y esperamos encontrar tierras esta década. Este va a ser el descubrimiento científico más importante que realizaremos en los próximos años. Una vez que encontremos esos planetas, vamos a querer saber si están vivos, y ahí es donde entramos nosotros. Según otro exobiólogo, Michel Viso, este tipo de experimento tiene sus límites. Basta con imaginar el experimento al revés. Imaginemos extraterrestres que observaron la Tierra. Ven que hay tierra, mares, plantas, aire. Van a imaginar formas de vida o una forma de vida que se adapte a estas condiciones. Si de casualidad llegaran, se encontrarían una grande vida. Encontrarían plantas, animales, bacterias, elefantes, jirafas, moscas, pájaros. Son formas de vida muy diferentes que comparten el mismo biotopo, la misma unidad pequeña. Así que rápidamente nos damos cuenta de que es vanidoso suponer qué forma puede adoptar la vida, basándonos solo en la información física y química que podemos observar de un planeta. Si algún día tenemos la oportunidad de encontrar y conocer forma de vida extraterrestre, en primer lugar, no estará sola y en segundo lugar, nos sorprenderá. ¿Vida? Sí, es probable, pero ¿qué hay de la vida inteligente? En 1961, el radioastrónomo famoso Frank Drake sugirió una ecuación para intentar estimar el número potencial de civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia. Y así es como se ve. No tengan miedo. Es una ecuación muy simple. Combina el número de planetas donde apareció la vida, el número de planetas donde evolucionó hacia la inteligencia y el número de civilizaciones que pueden comunicarse. Para los pesimistas, solo hay un resultado. Una civilización, la nuestra. Pero para los optimistas, hay miles. Esa tendencia optimista la encontramos hoy en la hermosa ciudad de Edimburgo, en Escocia. En la biblioteca del Real Observatorio, nos encontramos con un joven investigador, Duncan Forgan, quien sorprendió al mundo científico al estimar el número probable de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Para realizar este cálculo, Duncan Forgan tuvo acceso a la supercalculadora de la universidad, que trabajó durante una docena de días, es decir, más de 200 horas en 3 escenarios posibles. En el primer escenario, introducimos la información de que la vida es difícil de formar, por lo que se trata de una hipótesis. Y decimos que si la vida es difícil de formar, pero consigue formarse en un planeta, puede evolucionar hasta convertirse en una civilización inteligente. Descubrimos que si ponemos esta información en nuestros modelos, hay 361 planetas con civilizaciones inteligentes en una galaxia de 1.000 millones de estrellas. En el segundo escenario somos más optimistas sobre la vida y suponemos que puede formarse en más lugares que en el escenario anterior. Sin embargo, las civilizaciones que surgen de esas formas de vida tienen una presión sociológica adicional. Básicamente, si tardan más en evolucionar de un estado en el que son vulnerables a otro en el que se vuelven estables y avanzadas, mientras más tarden, más probable será que se destruyan a sí mismos con su propia tecnología. En ese escenario, descubrimos que hay 31.513 civilizaciones inteligentes en una galaxia de 1.000 millones de estrellas. El último escenario se basa en una esparción de la vida en la galaxia a través de cometas y asteroides. ¿El resultado? 37.964 formas de vida inteligente. Pero claro, ¿dónde están? El problema reside en el hecho de que, aunque 2 civilizaciones pueden surgir en puntos similares del espacio, puede que no lo hagan en puntos similares del tiempo. Y es necesario que se cumplan ambos parámetros si se espera que 2 civilizaciones entren en contacto. Imaginemos que algunas de estas civilizaciones viven en el mismo periodo que nosotros.
¿Cuál sería su aspecto? En 1964, el astrónomo ruso Nikolai Kardashev sugirió una teoría para clasificarla según la cantidad de energía que consumieran. En primer lugar, están las civilizaciones de tipo 1, que utilizan toda la energía de su planeta para sobrevivir. Pero aún estamos muy lejos de ello. Tendremos que esperar varios siglos para convertirnos en una verdadera civilización de tipo 1. Las civilizaciones de tipo 2 están mucho más avanzadas. Utilizan toda la energía procedente de su estrella. Y así es como la podríamos imaginar. Un conjunto de anillos gigante de 1.000 millones de kilómetros de diámetro, construido alrededor de un sol similar al nuestro. Este fantástico anillo permite a la supercivilización recoger toda la energía de su estrella. Alrededor de 100.000 billones de kilovatios para una estrella, idéntica a nuestro Sol. En el interior de esas estructuras viven millones de habitantes en casas hechas a su gusto. Por supuesto, las civilizaciones de tipo 2 nos llevan millones de años de ventaja. Probable que dominen los viajes interestelares y tecnologías de las que no tenemos la menor idea. Por último, están las civilizaciones de tipo 3. Utilizan toda la energía de su galaxia. Deberían estar entre 1 y varios miles de millones de años por delante de nosotros. Sí, pero de nuevo, ¿dónde están? Lo normal sería que esas civilizaciones envíen señales de radio que podamos registrar. Gracias a nuestros radiotelescopios, este es el objetivo del famoso proyecto SETI, que significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. El problema es que hasta ahora, el cielo permanece en silencio. Estamos en San Francisco. Nos dirigimos hacia el sur, a la pequeña ciudad de Mountain View, a la sede del Instituto SETI. Aquí se examina el cielo sin descanso para encontrar una señal de radio, una señal de inteligencia enviada por una civilización extraterrestre. Pero pasaron 50 años y aún no hay nada. ¿Cómo entendemos este silencio? De vez en cuando mi madre me llama y dice, ¿de verdad haces el trabajo que quieres hacer? Pues sí, y la razón es que aún no encontramos una señal, pero el experimento se acelera. Duplica su velocidad cada 18 meses, lo que significa que cualquier cosa que hagamos en los próximos 2 años recopilará más datos que los últimos 50 años juntos. Eso es lo que me hace seguir adelante. Aunque no hemos encontrado nada hasta ahora, estoy seguro que lo haremos en los próximos 20 años. Señor Shostak, tengo una sorpresa para usted. Es del radiotelescopio de Nancy. ¿De acuerdo? Sí. Fue una gran sorpresa. El radiotelescopio de Nancy en Ceilán, Francia, recibió el mensaje unos días antes. Aunque su principal uso es explorar el cielo, este potente radiotelescopio a veces se utiliza para captar posibles señales de radio inteligentes. Y esto es lo que llamó la atención de los investigadores. Este es el espectro de las ondas de radio que se reciben con el radiotelescopio de Nancy. Este pico de aquí es la señal de inteligencia que podemos esperar de una civilización extraterrestre. Es muy delgada. Aquí varía y luego desaparece. La presencia y la ausencia de esta señal es lo que puede indicar un código. Aquí está de nuevo. Podemos imaginar que es un código binario, una serie de unos y ceros que tenemos que decodificar. Este es el código binario, una serie de unos y ceros que siguen una lógica oculta.
Si contamos los números, obtenemos 583. 583 es igual a 11 veces 53. Entonces organizamos estos números y este es el resultado. 53 líneas y 11 columnas y obtenemos un pequeño dibujo. Para entender lo siguiente tenemos que remontarnos 36 años atrás, a 1974, con el potente radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Los astrónomos enviaron al espacio exterior este mensaje. Contiene información sobre nosotros, los terrícolas. Números del 1 al 10, los números atómicos de algunos átomos, e incluso el boceto de un ser humano, su tamaño y otros detalles. Entonces ahora podríamos suponer que seres inteligentes recibieron este mensaje y nos lo enviaron de vuelta con ligeras modificaciones. Aquí encontramos lo que enviamos a Arecibo. Tenemos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, así que tal vez lo envió alguien que cuenta de 6 en 6, y por ejemplo que tiene 6 dedos. Esto tal vez es una estrella, y planetas a su alrededor. Hay 6 planetas y notamos que el cuarto está apartado, así que es probable que estén en el cuarto planeta. Este es el aspecto que podrían tener. Y este es quizás el radiotelescopio que les permitió captar o enviar este mensaje. En este punto, ¿qué hacemos? ¿Cómo se anuncia la noticia al mundo? El Instituto SETI lleva mucho tiempo pensando en esta cuestión. Establecieron un protocolo muy preciso. Si se recibe este mensaje en el telescopio de Nancy, pensamos que la primera persona a la que hay que avisar es Sarkozy, el presidente de Francia. Si los estadounidenses captan una señal, ¿por qué no hablar con el presidente? Pero según los protocolos del SETI, estos mensajes que recibimos de los extraterrestres no van dirigidos a ningún país en particular. Se envían a la Tierra en totalidad, por lo que son propiedad en conjunto de la Tierra. El protocolo de si captamos una señal es muy simple. Lo primero que se hace es verificar que se trata de una señal extraterrestre para no engañar a la gente. Lo segundo es decirle a todos los astrónomos del mundo: oye, hay una señal que viene de este punto en el cielo, porque queremos estudiarla día y noche. Luego se lo dirías a todos los demás, pero por supuesto, ya lo sabrían. Eso incluye a los medios de comunicación, el público, los gobiernos y demás. Si queremos responder a este mensaje, hay una cosa clara. Los extraterrestres tienen interés en la forma humana, o en su forma, y nos dicen que es algo que tenemos en común. Así que podríamos enviar algo muy similar a esto. Empezamos con la misma imagen de la forma humana en el mensaje de Arecibo, pero ahora queremos mostrar que tenemos partes en nuestro cuerpo. Centrémonos en este brazo. Tenemos brazos, y esos brazos se pueden mover. Ahora volvemos al cuerpo humano completo. También podemos tener un primer plano. Enfocamos una parte al final de nuestro brazo, la mano. Observa que tenemos 5 dedos. O podríamos decir algo sobre cómo es nuestra cara. Y aquí está la cara humana. Y nos centramos en nuestro ojo, el órgano sensorial más importante para nosotros. Entonces mostramos una imagen del ojo, y no uno estático, sino un ojo que puede cerrarse, ya sea de forma lenta o rápida para hacer contraste. Pero en definitiva, lo que deberíamos responder es que recibimos su mensaje y como respuesta les enviamos un saludo. Por desgracia, esto era solo una simulación. Por ahora, no hemos recibido nada. Así que esta es la cuestión. ¿Y si realmente estuviéramos solos en el universo? Es probable que el número de planetas en nuestra galaxia sea 1 millón de millones. 1 millón de millones. La mayoría de esos planetas no son muy interesantes, pero algunos de ellos van a ser buenos. Si no te gusta nuestra galaxia, oye, hay otros 100,000 millones de galaxias, cada una con 1 millón de millones de planetas. Pensar que este es el único planeta donde hay algo inteligente sería un milagro. Y una cosa que aprendes después de ser científico por un tiempo es que no crees en milagros.
Del lado de los pesimistas que no creen en milagros, está el biólogo Peter Ward, autor del libro innovador Tierra Rara. Según él, la vida abunda en el universo, pero la inteligencia es rara, quizá hasta única. Al parecer, estamos solos, pero no para siempre. Quizá no es que estemos solos, sino que somos los primeros. Tal vez somos la primera inteligencia en llegar a una habilidad técnica. Y quizá nuestro destino no sea solo ser los primeros, sino ser la semilla. De llevar la humanidad a otro planeta, donde los seres humanos se conviertan en otra cosa, o incluso a otra galaxia. Eso sería mucho más optimista. No es pesimista, es maravilloso. Ahora más que nunca tenemos que recordar que la escala del universo es diferente de la nuestra. Tenemos que permanecer pacientes ante esta inmensidad. Debemos esperar. ¿Cuánto tiempo? Nadie lo sabe. Pero algunos creen que un día obtendremos esa respuesta, y ese día, todo cambiará para la humanidad. El 27 de diciembre de 2004, un intenso destello de energía golpeó nuestro sistema solar. A 50.000 años luz de distancia, desde el origen de este fantástico rayo, los astrónomos detectan un extraño objeto, un magnetar. En otras palabras, es una estrella que colapsó sobre sí misma con un increíble campo magnético. Si hubiera estado a solo 10.000 años luz de la Tierra, los rayos del magnetar habrían destruido nuestra atmósfera en solo segundos. A pasos del futuro. Hoy es el calentamiento global, pero ¿y si mañana nos amenaza una nueva era glacial? ¿Podría cambiar el campo magnético de la Tierra y dejarnos indefensos ante la ira del Sol? ¿Cuál es el secreto de las extinciones en masa que acabaron con la mayor parte de la vida en la Tierra al menos 5 veces? ¿Podría Apophis, el pequeño asteroide, chocar contra nuestro planeta en 2036? Las explosiones de rayos gamma son rayos que provienen de las profundidades del espacio. Es el más peligroso y el menos conocido de los peligros cósmicos. Desde el inicio de la humanidad, los hombres observaron el cielo para leer las señales enviadas por los dioses de una posible aniquilación. Pero estaban lejos de saber que nuestro planeta, la Tierra, no está sola en su rincón del universo y que interactúa con todo el cosmos. Por ejemplo, hoy todo el mundo teme que la actividad humana cause un calentamiento global. Pero esto ignora el hecho de que el clima de la Tierra se decide desde fuera de ella, en el mecanismo complejo que dirige la trayectoria del planeta alrededor del Sol. ¿Cuál es el resultado? Es casi seguro que en el futuro tendremos que enfrentarnos a una nueva edad de hielo.
Aquí estamos, en una biblioteca congelada a 25 grados bajo cero. En estas cámaras de almacenamiento frías, los investigadores del Laboratorio de Glaciología de Grenoble conservan estos preciosos archivos del Ártico y el Antártico. El concepto es sencillo. Cuanto más cavamos, más nos adentramos en el pasado. La herramienta de perforación está equipada con una cuchilla que perfora el hielo mientras un tornillo sin fin evacúa las virutas. Tras semanas de perforación, alcanzamos profundidades de más de 3.000 metros y nos remontamos al pasado a más de 250.000 años. Una vez cortados, los núcleos de hielo nos dan vestigios de la última edad de hielo, que fue hace 100.000 años. La llamamos glaciación Burm. ¿Cómo se ve una glaciación? Normalmente se ve así. Todo el hemisferio norte está cubierto de hielo. 2 kilómetros de hielo en Canadá. Los glaciares alpinos se extienden hasta el Lyon. Podríamos caminar de Inglaterra a Francia. El nivel del mar tenía menos de 120 metros. Había una vegetación diferente a la actual. Estimamos estas condiciones dentro de 40.000 a 60.000 años en el futuro. El origen de una glaciación no se encuentra en la Tierra, sino mucho más lejos, en el cielo. Recuerde este nombre. Milutin Milanković, un geofísico serbio. Fue el primero en comprender las causas astronómicas de las grandes glaciaciones. Y aquí están los planetas responsables, nuestros primos lejanos Saturno y Júpiter. Estos dos planetas son tan grandes que su masa deforma la órbita de la Tierra de manera periódica, haciéndola más elíptica. Como el Sol está más lejos, la energía que recibimos de él disminuye. La evolución de la órbita de la Tierra alrededor del Sol hace que la cantidad de energía que recibe la superficie del planeta cambie con el tiempo. Si tomamos como ejemplo la nieve que cae en invierno en nuestras latitudes, es necesario que haya suficiente energía durante el verano para que se derrita. Si esa energía no es suficiente, la nieve aguantará el verano y formará un glaciar que se va a extender. Este glaciar refleja hacia el espacio gran parte de la energía del Sol. Esto intensifica el fenómeno, creando así una edad de hielo. Sin embargo, las causas astronómicas no son suficientes para iniciar una glaciación. ¿Qué más se necesita? En este laboratorio, los investigadores recogen del hielo el aire que había en la Tierra durante la última glaciación. ¿Qué es lo que vemos? El hielo de hace 100.000 años muestra menos dióxido de carbono en sus pequeñas burbujas de aire que en el hielo formado entre las edades de hielo. Esta observación crucial nos dice que el dióxido de carbono amplificó los parámetros astronómicos para entrar en una edad de hielo. Menos rayos del Sol, menos dióxido de carbono para contenerlos. Estas son las dos condiciones para una edad de hielo. Dicen que la próxima será dentro de 60.000 años. En ese futuro tan lejano, ¿se verá obligada la humanidad a dejar la Tierra atrapada bajo el hielo? No es seguro, porque el futuro puede tener una gran sorpresa para nosotros. Estamos en la Comisión de Energía Atómica en Saclay, Francia. Este es Gilles Ramstein, un paleoclimatólogo. Durante años, él y su equipo desarrollaron modelos informáticos que muestran 3 posibles escenarios en el futuro. Todo depende de nosotros y de la forma en que continuaremos o no de alterar el clima al enviar dióxido de carbono a la atmósfera. Para empezar, el primer escenario, por supuesto, es utópico. Supone que la humanidad, en su infinita sabiduría, detiene el daño de inmediato. En este caso, el ciclo de las glaciaciones sigue su curso natural. Como vemos, la próxima comienza dentro de 50.000 años y alcanza su punto máximo dentro de 150.000 años.
El segundo escenario es más realista. Presenta una alteración importante del clima, pero no masiva. Primero, la capa de hielo de Groenlandia no sale bien parada de la situación y se derrite una gran parte de ella. Así que esperamos, el tiempo pasa y observamos que no ocurre nada en 50.000 años. Deberíamos tener una edad de hielo, pero no pasa nada. A los 150.000 años deberíamos estar en el pico de la edad de hielo, pero todavía nada. Tenemos que esperar 220.000 años para que empiece la glaciación y para que se expanda hasta alcanzar su punto crítico 100.000 años después. Por último, el tercer escenario. El hombre no hace ningún esfuerzo para limitar el dióxido de carbono enviado a la atmósfera. Esta vez, Groenlandia desaparece al principio de la simulación. Y lo más extraordinario de esta simulación es que no hay ninguna glaciación a los 500.000 años, ni a los 150.000 años, nada a los 220.000 y nada a los 300.000 años. Así es. Las mismas razones que causaron el calentamiento global podrían prevenir la próxima glaciación. No estamos seguros de qué pensar al respecto. ¿Deberíamos estar preocupados o contentos? Después de todo, parecen buenas noticias. Son buenas noticias para la gente que viva dentro de 300.000 años. Pero para llegar allí, tendríamos que perturbar tanto el medio ambiente con un planeta de 7.000 millones de personas que viviríamos por un infierno ahora para ser felices dentro de 300.000 años. No creo que sea la opción correcta. Pero aún no llegamos a ese punto. No debemos olvidar que la Tierra es primero un planeta y luego nuestro hogar. Su lógica es la de un planeta, no la nuestra. Aquí hay más pruebas de ello. Imaginemos que la Tierra está dentro de un capullo. Como es transparente, el capullo deja entrar la luz del sol, pero resiste lo suficiente para actuar como un escudo. Protege la vida al alejar los rayos cósmicos y las partículas mortales que golpean nuestro planeta durante las erupciones solares. Pues este escudo invisible existe. Es el campo magnético de la Tierra. Sin él, la vida en nuestro planeta sufriría daños irreversibles. Por ejemplo, el 13 de marzo de 1989, una increíble explosión solar causó un cortocircuito en las centrales eléctricas de Quebec y sumió al país en la oscuridad. Imaginen el daño si no existiera el escudo magnético. La única excepción son las hermosas auroras boreales, que crean las partículas de viento solares que atravesaron nuestro campo magnético. Perturban las ondas de radio y pueden ser peligrosas para los astronautas. Estamos en medio de un bosque en la región de Orleans, Francia. Aquí, lejos de las perturbaciones de la ciudad, unos instrumentos muy precisos llamados magnetómetros vigilan sin descanso el campo magnético terrestre. Porque nuestro campo magnético no es estable. Incluso puede invertirse. Estos son dos fragmentos de basalto. Uno tiene 900.000 años. El otro es más reciente. Acerquémoslos a un magnetómetro. El basalto más reciente tiene rastros de la dirección del campo magnético actual. El norte es el norte y el sur es el sur. Pero el segundo está al revés. El norte está en el sur y el sur está en el norte. Ahora observen el núcleo de esta roca. Al igual que los núcleos de hielo, también cuenta a su manera una parte de la historia de la Tierra.
En este gráfico vemos que una de las principales características del campo magnético es invertirse. Durante estos periodos de inversión, el polo magnético cambia de norte a sur o de sur a norte. En este núcleo rocoso de 2 millones de años, podemos ver 4 inversiones que ocurrieron en ese lapso de tiempo. Para entender por qué se invierte el campo magnético de la Tierra, hay que comprender dónde se forma. Vayamos al centro de la Tierra. Imaginemos que podemos perforar la superficie de la Tierra y alcanzar las profundidades de nuestro planeta. Primero atravesamos la corteza, que tiene 40 kilómetros de espesor. La temperatura y la presión aumentan. Luego llegamos a la capa más gruesa, el manto. Representa por su cuenta el 80% del volumen de la Tierra. Pronto, el manto se transforma en una pasta viscosa y ardiente. Es el manto inferior, de 2.000 kilómetros de espesor. A 2.900 kilómetros de profundidad, llegamos al núcleo líquido, un océano de infusión de hierro. El núcleo líquido hierve porque a cada instante tiene que expulsar a la superficie el terrible calor del centro de la Tierra. Y aunque sea contradictorio, el núcleo es sólido. Es la semilla, una bola de hierro de 1.200 kilómetros de radio. Todo está aquí. Según los geofísicos, las turbulencias del núcleo de hierro líquido generan el campo magnético de la Tierra como una dinamo gigante. Y vamos a demostrarlo, gracias a este experimento del Centro Atómico de Cadarache, en Francia. Aquí, los investigadores simulan las condiciones del centro del mundo. El experimento comienza. Los motores funcionan a una velocidad de 1.500 vueltas por minuto. Esta cisterna alimenta un tanque cilíndrico de sodio líquido, el equivalente al líquido del núcleo de hierro del centro de la Tierra. Para recrear los incesantes movimientos que agitan el núcleo, utilizamos 2 turbinas que giran en sentidos opuestos con la potencia de un coche de carreras. La velocidad aumenta. Hace un ruido horrible. Y luego aparece un campo magnético. Bien, se estabilizó. Comenzó. Como verán, el campo magnético aumenta. Lento, fluctúa mucho porque el movimiento de los fluidos es muy caótico. Ahí se apagó. Su promedio varía, pero no deja de ser una dirección norte-sur. Ambas direcciones son posibles, pero en este caso es norte-sur. Norte-sur, como en la Tierra hoy. La agitación del sodio líquido creó un campo magnético por un efecto dinamo. Y si el experimento continúa, el campo magnético se invertirá. Ahí acaba de entrar en la polaridad sur-norte, donde permanecerá durante un tiempo impredecible. Antes de volver a la polaridad norte-sur, se vuelve muy débil y luego vuelve a aumentar del otro lado. ¿Por qué se producen las inversiones? No lo sabemos. El campo magnético tiene 2 estados, ambos igual de probables, y gracias a sus fluctuaciones espontáneas, el sistema puede elegir si quiere estar en estado sur-norte o norte-sur. Permanecerá así durante un tiempo impredecible hasta la siguiente inversión, que tampoco sabemos cuánto durará. En el momento de la inversión, el valor del campo magnético es casi 0. ¿Debería preocuparnos? Sí y no. Lo que demostré aquí es el componente dipolar principal del campo magnético terrestre.
Hay componentes secundarios que durante una inversión no solo se conservarán, sino que aumentarán. Lo que nos hace creer que la magnetosfera aún existe durante una inversión y sigue protegiendo a la gente. En resumen, nuestra protección magnética nunca desaparece. Sin embargo, estas fluctuaciones periódicas tienen consecuencias. ¿Pero cuáles? Este es el Observatorio Magnético de Saint-Maurice, Francia, que se trasladó fuera de París en 1901 a causa de las perturbaciones electromagnéticas que generó el tranvía. Desde entonces, los investigadores miden las variaciones a corto plazo del campo magnético en reliquias arqueológicas. Y lo que encontraron es sorprendente. Encontramos una relación muy sorprendente entre las variaciones de intensidad del campo magnético terrestre y varios acontecimientos de la historia de las civilizaciones humanas. No es una relación directa, es una relación indirecta. El vínculo entre el campo magnético de la Tierra y la historia de las civilizaciones es el clima. Por ejemplo, este fragmento lleva la marca de uno de nuestros acontecimientos geomagnéticos. Es el fragmento de una baldosa de pavimento que data del siglo XIV. Y el siglo XIV es el comienzo de la corta edad de hielo que duró hasta mediados del siglo XIX. Aquí hay un evento geomagnético y climático excepcional que ocurrió en el último milenio. Estos son ladrillos que llevan el rastro de otro evento geomagnético que data del siglo VIII después de Cristo. Lo marcó una sequía en América Central. Según los arqueólogos, este periodo de sequía provocó la caída de la civilización maya. Hay una correlación idéntica entre estos picos de intensidad magnética y la caída del Imperio Arcadio en Mesopotamia alrededor del 2200 a.C. o la caída del antiguo Imperio Egipcio alrededor de la misma época. En un pasado más lejano, hace 40.000 años, las fluctuaciones del campo magnético de la Tierra podrían permitirnos responder una enigmática pregunta. Hace 40.000 años, la intensidad del campo disminuyó mucho, por lo que no nos protegía como lo hace normalmente. Es increíble, porque en este mismo periodo, hace 40.000 años, desapareció el hombre de Neandertal. Y esa desaparición nunca se explicó. Esta hipótesis del campo magnético es plausible, porque suponemos que cuando nuestro campo magnético es muy débil, la capa de ozono que nos protege disminuye de manera considerable. Entonces imaginamos que la penetración de rayos ultravioleta afectó mucho al hombre de Neandertal y provocó su extinción. Pero no pongamos palabras en boca de los investigadores. Las fluctuaciones del campo magnético terrestre no escriben solas la historia de las civilizaciones. La humanidad está en el centro del escenario. Pero el teatro también es importante. Y recordemos que el teatro es un planeta. La Tierra vista desde el espacio es muy bella, como una joya. El azul profundo de los océanos y la infinita espesura de las nubes. Es hermosa, pero tiene algo que la hace peligrosa. Su interior está en llamas. Miles de grados de calor infernal que expulsa de manera periódica como pueda, para la desgracia de las pobres criaturas que viven en su superficie. Desde hace decenas de años, los geólogos descubren el poder devastador de un vulcanismo gigante, al que llaman vulcanismo de puntos calientes. Son erupciones que surgen de las regiones muy calientes del manto terrestre, como un enorme soplete.
Y en el planeta una región aún tiene cicatrices de ello. Las trampas del Deccan en la India, al sur de Bombay. Para llegar a la ubicación de las trampas, tomamos la autopista de Bombay a Pune. Seguimos por un camino secundario hasta llegar a la meseta de Mahabaleshwar, a 1500 metros de altitud. Allí nuestro guía nos pide que lo sigamos por un acantilado. Y de repente, ahí están las trampas, hasta donde alcanza la vista. En sueco, la palabra trampa significa escalera. Describe muy bien el lugar. Estas montañas parecen escaleras gigantes. Es lava apilada, producto de una serie de erupciones gigantescas hace entre 60 y 70 millones de años. Lo sabíamos, por eso vinimos aquí. Pero es sorprendente tenerlas enfrente. 2.400 kilómetros de lava apilada sobre una superficie de 500.000 kilómetros cuadrados. El tamaño de Francia. Por supuesto, el vulcanismo de Punto Caliente no es algo común. ¿Por qué el vulcanismo de Punto Caliente es tan violento? Hay dos factores, el volumen de la lava y la velocidad a la que sale. El volumen de la lava es gigante porque el vulcanismo procede de las profundidades del manto terrestre. A casi 3.000 kilómetros bajo nuestros pies, se forma una inestabilidad similar a las lámparas de lava en las que veíamos una bola de cera moverse por el calor del foco. Cuando la cabeza llega a la superficie, la rompe y entra en erupción con un volumen enorme. Pero la pregunta es, ¿en cuánto tiempo? Cuanto más avanza nuestro trabajo, más nos damos cuenta de que el flujo de lava llega en muy poco tiempo, junto a una horrible cantidad de dióxido de carbono y dióxido de azufre, lo que crea pozos de ácido, un invierno y luego un periodo de calentamiento. Es decir, un ambiente horrible que causó la extinción de las especies. La historia de la vida en nuestro planeta fue marcada por terribles catástrofes. Para convencerlos, utilicemos una imagen. Sigamos el barco de la vida en un viaje de 500 millones de años. Hay 5 grandes catástrofes, 5 periodos en los que en poco tiempo, de manera geológica, desaparece una parte importante de la vida en la Tierra. La primera catástrofe es un tsunami que causa la extinción de las especies. Ocurrió hace 440 millones de años, al final de la era ordovícica. La vida vuelve a empezar, y otra catástrofe nos golpea en la cara hace 360 millones de años, durante la era devónica. Luego parece estabilizarse y la vida vuelve a empezar. Aquí parece que nuestro barco navega por un mar en calma, pero no existe esa calma. Hay 2 extinciones más, las más violentas en la historia de la vida. Extinciones que acabarán con el 95% de las especies y casi el 99% de la vida en la Tierra. La vida estaba a un 1% de extinguirse por completo. Todo tendría que empezar de nuevo desde el principio. ¿Imaginas los miles de millones de años que llevaría? Ese 1% son antepasados reales de toda la vida que vemos hoy en la Tierra. La vida vuelve a empezar, mejor que antes y con mayor diversidad que durante la era primaria. Pero, por desgracia, al final del periodo Triásico se produce el cuarto choque, hace 200 millones de años. Pero vuelve a empezar y aumenta aún más. Y mientras nos desarrollamos, llega la quinta extinción, la que todos conocen, el fin de los dinosaurios hace 65 millones de años. La extinción del final del Cretácico. Según Vincent Cortillo, todas estas extinciones, excepto la del Ordovícico, están relacionadas con trampas que se localizaron
En concreto, la famosa extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años fue provocada por el gigantesco vulcanismo del Deccan y el impacto de un enorme asteroide en el Golfo de México. No tengo dudas de que el impacto ocurrió, pero solo empeoró algo que ya había comenzado y que provocó todas las demás extinciones sin la intervención de un asteroide. Y cada vez la vida se transformó por estas enormes extinciones. Nada será igual. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿cuándo será la próxima trampa? Comenzaré diciendo algo que los asustará. Calculamos el tiempo promedio entre dos trampas. Hubieron muchas, pero solo hablé de las más importantes. Ocurrieron unas 12 en los últimos 500 millones de años. En promedio, hay una cada 30 millones de años. ¿Cuándo fue la última grande? Fue la de las trampas etíopes. Es la meseta sobre la que se construyó la capital, Addis Abeba. ¿Cuántos años tiene esa trampa? 30 millones de años. La última gran trampa fue hace 30 millones de años. Y si hay una cada 30 millones de años, la próxima podría ser mañana. En un margen entre mañana y millones de años. Cuando algo surja de las profundidades del planeta, lo hará a una velocidad de un par de centímetros al año. Provocará mucha actividad sísmica y volcánica que podremos anticipar con 1 millón de años de antelación. Tenemos toda la vida de la raza humana para predecir la próxima. Volvamos al asteroide que contribuyó a la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Hoy, los astrónomos identificaron al responsable. Un fragmento de 10 kilómetros de la familia Baptistina, un grupo de bólidos que escaparon del cinturón de asteroides, que deambula no muy lejos de nuestro planeta. La pregunta es, ¿podría repetirse pronto esta catástrofe? La respuesta es, tal vez. Muchas películas juegan con esta idea. Jean-Yves Prado, ingeniero del Centro Espacial de Francia, contribuye a los trabajos de varias organizaciones internacionales que estudian los asteroides cercanos a la Tierra, los que quizás puedan cruzar la órbita terrestre. Se identificaron 6.674 y 1.086 de ellos pueden ser peligrosos. Para ser una amenaza para el planeta, el asteroide tiene que tener más de 1 kilómetro de diámetro. Se descubrieron 1.000 y ninguno está en trayectoria de impacto. Aún quedan varios por identificar. Esperamos que entre esos otros no haya ninguno en trayectoria de impacto. Una catástrofe planetaria no es un problema por ahora, pero el riesgo de impacto de un objeto más pequeño todavía existe. En diciembre de 2004, un asteroide de 270 metros de largo llamado Apophis preocupó a los expertos, quienes temían una colisión con la Tierra en 2029. Pero al año siguiente se apagaron las alarmas. Nuevas observaciones mostraron que Apophis esquivaría la Tierra por 32.000 kilómetros. Así que nos relajamos, pero quizá estemos equivocados. Estamos en Niza, Francia, en el Observatorio de la Riviera Francesa con Patrick Michel, uno de los mejores especialistas en asteroides de Europa. Él nos explicará cómo omitimos un pequeño detalle cuando creímos que Apophis no nos golpearía en 2029. Este es el pequeño detalle. Es una cerradura. Aquí dibujé la Tierra junto a la Luna.
Apophis pasará a menos de 32 kilómetros de distancia. La distancia de la Tierra a la Luna es de 400.000 kilómetros. Y el pequeño detalle que olvidamos es que hay una pequeña zona de incertidumbre de 600 metros de ancho que Apophis podría atravesar. Y si Apophis la atraviesa, se estrellará contra la Tierra en 2036. De lo contrario, esquivará Tierra por millones de kilómetros. El problema es que, para predecir si atravesará esta pequeña zona, tendríamos que tener en cuenta elementos que aún no sabemos calcular. De ahí la incertidumbre. Imaginemos el peor de los casos. ¿Cuáles serían las consecuencias del impacto de Apophis? Serían terribles. Al atravesar la atmósfera, el asteroide se calentaría a 1600 grados Celsius. El impacto irradiaría una energía 34.000 veces más potente que la bomba atómica en Hiroshima. Hoy en día, la NASA considera que las probabilidades de que impacte en 2036 son de 1 contra 135.000. Esto tranquiliza, pero en caso de peligro, ¿qué podríamos hacer? La primera solución sería pulverizarlo. Parece un método eficaz, pero es arriesgado por los trozos que podrían caer a la Tierra. Es muy arriesgado. No es una buena solución, porque cuando explotas un objeto no sabes en cuántos fragmentos acabará. Podría haber fragmentos muy grandes que caigan sobre la Tierra de todos modos, así que no es una solución. O quizá miles de fragmentos pequeños que se esparcirían sobre la Tierra, por lo que no es una buena solución. Para la mayoría de los astrónomos, desviar el bólido de su trayectoria parece la solución más razonable. En 2005, la NASA intentó disparar un objeto a un pequeño cometa llamado Tempel 1. Esta técnica podría desviar de su curso a un asteroide del tamaño de Apophis. Pero existe otro método. La otra solución es lo que llamamos el tractor gravitatorio. La idea es poner un satélite cerca del asteroide para que la masa del satélite atraiga al asteroide, lo saque de su curso y evite el choque. El premio a la imaginación se lo lleva este método, que consiste en enviar un paraguas gigante al asteroide. El método que podríamos utilizar es anular uno de los efectos naturales que se apodera del asteroide. El Sol calienta el lado que da hacia él. Este fenómeno crea una pequeña fuerza que contribuye a la atracción entre los planetas y el asteroide. Entonces, si anulamos esta fuerza, cambiamos la trayectoria. Es un efecto muy débil, pero si lo repetimos durante años, podemos desviarla centenares de kilómetros. Por lo que si al inicio tenía una trayectoria de impacto, esto podría cambiarlo. No pongamos el grito en el cielo, pero tengámoslo en cuenta. Por eso la Sociedad Internacional de Astronáutica tuvo la idea de construir una línea de observatorios permanentes para vigilar los asteroides. Lo importante es verlos venir desde lejos. Hay otro peligro, otro acontecimiento cósmico que podría tener consecuencias desastrosas si tocara la Tierra. Lo que los astrónomos llaman explosiones de rayos gamma. Primero veríamos una gran estrella brillar en pleno día. Acto seguido, todo el cielo se volvería blanco, quemado por los mortales rayos gamma de alta energía. Sería un final trágico. Para investigar esto, fuimos a Washington, D.C. Este es el Centro de Vuelo Espacial Goddard, a 50 kilómetros del Capitolio, uno de muchos centros de investigación de la NASA. El equipo que ven aquí trabaja constantemente en los datos que envía Swift, un telescopio espacial que busca explosiones de rayos gamma. De hecho, aquí hay una hora. Hace unas 3 horas, justo antes de que llegaran, Swift detectó una explosión de rayos gamma. Aquí en la pantalla está la imagen de la explosión. Solo tiene 3 horas.
Detectamos unas 2 por semana. Aún no sabemos la distancia de esta. No sabemos la energía, pero lo averiguaremos en los próximos días. Tenemos descubrimientos así casi 100 veces al año. El cielo está bajo un constante bombardeo de explosiones de rayos gamma. Algunas son muy peligrosas. Esta es una de las explosiones de rayos gamma más famosas de toda la historia. Es 0803, 19B. Fue tan brillante que se podía ver a simple vista sin ningún telescopio. Y aún así estaba a 7.500 millones de años luz. Estaba a medio camino del borde del universo. Pero, ¿qué es un rayo gamma? Es muy fácil de entender si nos fijamos en el espectro de frecuencias electromagnéticas. Los rayos gamma son la parte de longitud de onda más corta del espectro electromagnético. Empezamos con las ondas de radio, luego pasamos por el infrarrojo, el visible, los rayos X y los rayos gamma. Las ondas de radio son ondas largas. Los rayos gamma son muy cortos, y cuanto más cortas, más energía transportan estas ondas luminosas. Así que los rayos gamma tienen mucha energía, son muy peligrosos. Los usamos para imágenes médicas, pero las armas nucleares también producen rayos gamma. Las explosiones de rayos gamma se descubrieron por accidente durante la Guerra Fría. En aquella época, se pensaba que eran explosiones atómicas soviéticas. Luego comprendieron que procedían de mucho más lejos, de las profundidades del espacio exterior. Algunos astrónomos con imaginación creen que se trataba de una especie de guerra interestelar. Esto ocurrió al mismo tiempo que se estrenó la famosa saga de la Guerra de las Galaxias. Las explosiones de rayos gamma se deben a la explosión de estrellas. Algunas son cortas, duran solo fracciones de segundo. Creemos que las explosiones cortas las causan estrellas masivas que orbitan entre sí, estrellas de neutrones compactas, que al orbitarse entre sí pierden energía en su órbita hasta colapsar y unirse en una explosión ardiente. Cuando estas estrellas chocan entre sí, producen al instante un agujero negro. Y el gas sobrante que cae sobre este agujero negro produce la explosión de rayos gamma. Los estallidos largos de varios segundos son causados por la explosión de estrellas enormes. Son entre 40 y 100 veces más grandes que el Sol. Una estrella masiva como esa evoluciona de forma diferente a nuestro Sol. El combustible nuclear del núcleo se quema muy rápido. Y luego colapsa y se convierte en un agujero negro. Cuando eso sucede, todo el gas de la estrella cae en el agujero negro. Hay una gran cantidad de energía que cae en un espacio muy pequeño. Y ese colapso explosivo es el que produce la explosión de rayos gamma. No se preocupen, la mayoría de las veces las explosiones de rayos gamma ocurren demasiado lejos como para preocuparnos, y sus rayos se propagan por el universo. Sin embargo, en un pasado lejano, una explosión de rayos gamma podría haber alcanzado nuestro planeta y dejar algunas consecuencias importantes. Llevemos nuestro barco de la evolución hacia atrás. Vimos 5 extinciones masivas. Los geólogos son capaces de explicar las últimas 4, pero no pudieron explicar la primera. ¿Y si fue una explosión de rayos gamma después de todo? Para responder este enigma, viajamos a Topeka, la capital de Kansas. Este es Brian Thomas, astrofísico y profesor de la Universidad de Washburn. Él nos dirá lo que pasó hace 450 millones de años. Nuestra hipótesis es que una explosión de rayos gamma ocurrió hace unos 450 millones de años sobre el hemisferio sur y causó la extinción de los trilobites, que eran la forma de vida dominante en ese momento.
Nuestra evidencia para esto es que los organismos que vivían en el fondo del océano tenían más probabilidades de sobrevivir más allá de este periodo de tiempo, mientras que los que vivían en la parte superior tenían más probabilidades de extinguirse. Esto encaja muy bien con el evento de la radiación. Los que viven en el fondo están protegidos por el agua que hay sobre ellos, mientras los de arriba están expuestos. Gracias al satélite Swift, sabemos que las explosiones de rayos gamma proceden de cualquier parte del universo. ¿Podría la catástrofe de ayer golpearnos mañana? ¿Y cómo podemos evaluar esta amenaza? Depende totalmente de la distancia de la explosión de rayos gamma y de si su haz de rayos gamma viene en nuestra dirección. La distancia dentro de la cual se convierte en una amenaza real es de unos 6.000 años luz. En otras palabras, si la explosión de rayos gamma tiene lugar a menos de 60 millones de kilómetros de la Tierra, entonces habrá una catástrofe. Y en ese caso, ¿cuál sería el escenario? Primer acto, la luz. Pero, ¿qué sucede después? Lo siguiente es que los rayos gamma cambiarían la química de la atmósfera superior y harían que la capa de ozono que rodea nuestra Tierra desapareciera por completo. Esto permitiría que la luz ultravioleta bajara y matara a los organismos de la superficie. Rápidamente, la atmósfera se llenaría de dióxido de nitrógeno, un gas de color marrón rojizo similar al que provoca la contaminación de los coches. La atmósfera se volvería más oscura porque se produce dióxido de nitrógeno. Es un gas que absorbe la luz visible y tiene un aspecto muy marrón. Si alguna vez estuvieron en el centro de Los Ángeles y no pudieron ver las montañas a unos kilómetros de distancia, se debe al dióxido de nitrógeno. Absorbe esa luz y oscurece la atmósfera. Pero lo peor está por llegar. Los rayos gamma causarían lo que los militares llaman EMI, un pulso electromagnético que destruiría cada circuito electrónico al instante. Nuestra civilización se desmoronaría. Él es William Forstchen, autor de ciencia ficción y profesor de historia militar en Carolina del Norte. En una novela reciente basada en informes de expertos militares, imaginó las consecuencias de un pulso electromagnético provocado por la explosión de una bomba nuclear sobre Estados Unidos. La situación sería idéntica, pero mucho peor si se tratara de una explosión de rayos gamma. El primer efecto sería sorprendente pero normal. Se corta la electricidad. Por ejemplo, toda la energía de la ciudad de París desaparece. El control del tráfico aéreo se apaga. Los aviones en el aire comenzarán a caer del cielo. Hospitales y hogares de ancianos, hogares de retiro, perderían energía. Toda la maquinaria que mantiene vivos a nuestros ancianos se apaga. Al final del primer día, todas las grandes ciudades serán inhabitables. No hay agua, no hay saneamiento, ninguna instalación médica funcionará. Los marcapasos de las personas harán un cortocircuito. Las personas que requieren medicación cada varias horas empezarán a morir. Las personas en hospitales y jubilados sufrirán terriblemente. ¿Qué pasa si es en invierno? No habrá calefacción. En verano, sin aire acondicionado. En un solo día tu ciudad se vuelve inhabitable. Al cabo de una semana, la ciudad es inhabitable y entre 10 al 20% de la población podría ya estar muerta. Ya no hay comida. ¿Dónde vas a buscar comida? Todas las autopistas estarán llenas de refugiados, desesperados por comida y por agua limpia, desesperados por protección. Permítanme plantearles otra pregunta. ¿Qué se hace con la gente en las cárceles? ¿Los dejan en la cárcel y los dejan morir? ¿Los fusilan o los dejan ir? Este es el tipo de preguntas morales a las que toda persona tendría que enfrentarse. Significará un mundo violento en el que la gente tendrá que luchar para sobrevivir. Al cabo de un año, los pocos supervivientes serán los más duros, los que tengan suerte, los que sepan unirse a otras personas o los más despiadados.
es decir, de la forma más peligrosa posible. Las pandillas y cosas así podrían sobrevivir. Ciudadanos que sepan protegerse por los últimos restos de comida que puedan quedar. Y aún no termina. Aquí está la tercera fase de la extinción. El dióxido de nitrógeno se produce principalmente en la estratosfera y permanece allí durante muchos años. Como consecuencia, reduciría la luz solar que llega a la superficie de la Tierra. Eso provocaría un enfriamiento global y una posible edad de hielo. Una vez más, las probabilidades de que se produzca una catástrofe de este tipo son muy bajas, pero no imposibles. A unos 7.000 años luz de la Tierra, que no está tan lejos después de todo, hay una enorme estrella cerca del final de su vida. Eta Carinae, una estrella 150 veces más grande que el Sol. Sabemos que Eta Carinae es el tipo de estrella que podría producir una explosión de rayos gamma. La pregunta principal es si el eje de rotación de la estrella apunta o no hacia la Tierra. Hay incertidumbre al respecto. Si está dirigido hacia la Tierra, entonces se encuentra a una distancia que causaría efectos importantes en el planeta. Si no está dirigida hacia nosotros, la veríamos más como una supernova normal y está demasiado lejos para que ese tipo de evento cause efectos importantes aquí. Digámoslo de nuevo. Hoy no podríamos hacer nada contra una explosión de rayos gamma. ¿Deberíamos preocuparnos? Por suerte, como hemos visto, el riesgo es bajo. Pero hay más. En varias ocasiones durante su larga historia, la vida en la Tierra se ha cruzado en el camino de peligros cósmicos. Resultó herida a menudo, pero nunca muerta. Los peligros cósmicos no solo destruyen, también crean. Las explosiones de estrellas masivas son peligrosas, pero también esparcen por el espacio átomos pesados que construyen las moléculas que son la base de la vida. En cuanto a los rayos cósmicos que envían estas explosiones, provocan mutaciones en el ADN del océano. Y a veces es para bien, porque tal vez una de estas mutaciones, hace millones de años, es lo que permitió a un simio ponerse de pie sobre sus patas traseras y un día evolucionar en Homo sapiens.